Vamos a ver a una de las personas que estuvo en los inicios de la tele, no del periodismo, sino de la tele de Nelson Porque Castro. no tiene una producción, no es que vinimos así. A ver, vamos a no, contar y nada esto- más. claro. Hay toda una previa, hay toda una previa. A Y ver, habla vamos. de él, miren. Lo conozco a Nelson desde el año 84. Cuando yo recién me recibía, entré a trabajar en Radio Municipal y Nelson, con mucha generosidad de lo que era el noticiero, me llevó a producir su programa. Y no solo eso, sino que cuando él se fue a cumplir con una beca médica en Estados Unidos, me dejó la conducción del programa. Y para mí fue un paso enorme. Con Nelson lo que sí tuvimos fue la oportunidad de llamarlo y sumarlo a TN. Él ya había hecho algunas cosas en televisión, pero lo sumamos y lo incorporamos a un programa de televisión propio, que él conducía, que él producía, y fue desarrollando un programa de televisión que hoy tiene una personalidad propia, una entidad, y que responde, creo, a la figura del conductor, ¿no? Contame cuáles fueron las cualidades que vos le viste a él cuando lo convocaron justamente para participar en la pantalla de TN. En lo profesional es un hombre enormemente comprometido con la verdad, es un periodista honesto, y remarco esto porque no digo, como en muchas oportunidades, es sumamente honesto, es honesto con todas las letras y con una honestidad a toda prueba. Es decir, es alguien que investiga, que averigua, que pregunta y que se mete a fondo y que no tiene ningún temor en llegar a lo que en realidad hay que mostrarle o contarle al público. Y en lo personal tiene también una enorme cantidad de cualidades, más allá de su capacidad intelectual y de su inteligencia realmente admirable, pero tiene una que para mí sobresale por todo, que es muy buena persona. Es una excelente persona. Siempre es un placer juntarnos a veces a tomar café y a charlar y a intercambiar opiniones, porque es una persona de la que se aprende constantemente cuando se habla con él. Ricardo, de todas las coberturas que hizo Nelson por la pantalla de TN, ¿recordás alguna más significativa o por ahí para destacar? Sí, hay una que es esencial, que es la cobertura del 11 de septiembre, ¿no? La de las torres. Fue muy curioso porque nosotros estábamos corriendo de un lado al otro con esa, ahí al minuto de que habían caído las torres. Me llama Alejandro Guevara, que era el productor de Nelson, y lo atiendo y le digo: Ale, discúlpame, pero estoy corriendo con una de las cosas, no podemos hablar ahora. Y me dice: pará, loco, acordate que Nelson está en los Estados Unidos. Y ahí digo: cierto, Nelson se había ido hacía un par de días a Nueva York a un congreso. Y bueno, y a partir de ahí lo llamamos y Nelson fue, creo que, una cobertura magnífica de un hecho histórico. Y bueno, lo que sí, pobre Nelson, creo que no lo dejábamos ni ir al baño, porque desde que lo pusimos en el teléfono hasta que conseguimos un móvil satelital, creo, él lo podrá corregir, pero creo que tuvo una semana en la que hasta dormía con el micrófono en la mano, porque no lo dejábamos pero ni respirar. Pero fue una cobertura brillante realmente. ¿Por qué crees que un periodista como Nelson sigue tan vigente y sobre todo con una credibilidad del 100%? Es una persona creíble por su trayectoria, por su accionar diario y por lo que uno ve de su vida. Es decir, no es alguien que vaya a encontrar incongruencias en su vida. Y bueno, eso le ha dado una credibilidad y un respeto del público y de sus pares. Y básicamente el capital de los periodistas, nuestro capital, es 100% la credibilidad, es decir, la confianza que el público tenga en nosotros. Alguien puede estar o no estar de acuerdo con las opiniones de Nelson, pero nadie puede discutir su credibilidad y su honestidad en esas opiniones. ¿Cuál crees que es la importancia que tiene hoy en día un periodismo crítico, que es por ahí el que lleva a cabo Nelson, en una sociedad que quizás tiene menos voces? Es fundamental, porque el periodismo tiene que ser crítico en todos sus aspectos, es decir, el periodismo no puede no ser crítico. Tiene que hurgar, tiene que molestar, tiene que siempre buscar lo que hay detrás y tiene que tratar siempre de encontrar una respuesta más. Esa es la base del periodismo. Lo otro es propaganda, y que es respetable, pero es propaganda, no es periodismo. Y Nelson es una persona que a mí en particular me impone un respeto de devoción casi. Es muy divertido porque es una persona con humor, es una persona con una cultura notable, pero sí, lo que te digo es que tiene
voy a usar la palabra fijación, digamos, con el tema de la música clásica, que es muy importante. Su insistencia con el tema de la música clásica en la pantalla de TN durante años nos ha llevado a hacer cosas muy buenas, pero es muy insistente con la música clásica. Eso te lo garantizo. ¿Recordás alguna otra anécdota quizás relacionada con el fútbol? Yo tengo un reclamo para Nelson. En realidad es un viejo reclamo que le he hecho durante mucho tiempo. Él dice que desde que ejerció el periodismo deportivo dejó sus pasiones de lado y entonces dice que fue hincha Independiente hasta los 15 años y después dejó el fútbol o dejó su simpatía por algún club. Y creo que es lo único que uno le puede reclamar a Nelson Castro de su historia. Si uno fue hincha Independiente hasta los 15, es hincha Independiente toda la vida. O sea que eso de que dejé de serlo no me sirve. Y creo que más en este momento tiene que volver, hasta le pediría que se haga socio y que vuelva a la cancha, digamos. Gracias por todo lo que uno pudo aprender trabajando junto a él durante todos estos años y gracias por mantener una trayectoria que le hace bien al periodismo de la Argentina. Bueno, ahí estaba Ricardo Pipino, que vamos a decirle a la gente que es uno de los periodistas que armó TN, armó este programa también. Y así te quería saludar y participar. Bueno, un fenómeno, Ricardo, efectivamente, yo le agradezco mucho su generosidad. Y Ricardo llegó en aquel momento histórico de la vida del país y de la vida del periodismo, que fue el renacer de la democracia. Y él trabajó mucho en un programa, y por eso estuvo con nosotros, que era el de las Juventudes Políticas, junto con otra gran persona, otro gran periodista que falleció prematuramente, Diego Tonelier, ¿no? Gente con una actitud de honestidad fenomenal, ¿no? Así que yo le agradezco mucho a Ricardo, porque también yo he aprendido mucho de él y me encanta ver a Ricardo toda la evolución que ha tenido en el conocimiento de los medios y en su trabajo de productor. Realmente Ricardo se perfeccionó en eso, así que valoro muchísimo todo lo que le ha dicho. Lo de Independiente, claro, voy a decir, ¿qué pasa con el reclamo? Y mira, veo que es un dolor que él tiene. Es terrible. Pero lo sintió un poquito, Nelson, el fin de semana. No, nada, la verdad, nada. No, pero estoy rodeado por gente decirle que independiente. sí a Nelson, decí que sí porque... Pero no, sí, tuve que consolar a muchos. Claro. Yo tengo en mi producción, tengo a Guido, tengo un montón de gente que han pululado los hinchas de Independiente. Marcela Giorgi, gente que me ha tocado tener una actitud de consuelo, que he hecho realmente. No es que me quiera considerar un samaritano, pero lo he hecho con muchísimo gusto y acompañándolos en este momento. Es muy difícil dejar de ser hincha. Sí, a mí no me costó nada. Yo te voy a ser sincero, realmente no me costó nada, pero me ahorró un momento de amargura. Pero yo lo respeto, lo respeto mucho y vos sabés que, digamos, a mí ya me pasó verlo y yo lo viví cuando hacía periodismo deportivo con... El último año que yo hice periodismo deportivo fue cuando se fue San Lorenzo al descenso. Y te digo que yo ahí aprendí a valorar lo que significa el dolor de esas pérdidas, sobre todo para hinchas de clubes que en su vida soñaron estar en el descenso. Hay clubes hinchas que son más acostumbrados, los de los grandes no. Así que lo he vivido con respeto. Pero te digo, el momento en el cual Independiente se estaba yendo al descenso, estaba yo al lado de un hincha de Racing. Entonces, un académico, en todo el sentido de la palabra. Y realmente lo vi transformado. ¿Qué querés que te diga? el académico era otra persona. Sí, no, exactamente. Claro. Decía, pero esta persona, ¿quién es? Claro. ¿Y te acordás en el momento que dijiste, cómo fue? ¿No voy a ser más hincha? Yo te lo voy a contar. Mira, yo me acuerdo perfectamente. Así que esto fue en el año 1970. Sí. Precisamente jugaban la final de un campeonato Independiente y Racing. Sí. En ese momento fue un hecho histórico. Definían el campeonato Independiente y River. Era exactamente 18 de agosto del 70. Porque entonces River había jugado el partido anticipado con Unión de Santa Fe en la cancha de River, le había ganado 6-0, e Independiente tenía que ganarle a Racing para salir campeón. Entonces en la cancha de River estaban todos los jugadores de River y la cancha llena esperando que Independiente no ganara para que River saliera campeón. Nosotros estábamos en el colegio, yo tenía clases, tenía un gran profesor de historia, el profesor Juan José Pedro, que era de Independiente. Entonces él dijo, miren, vamos a escuchar el partido en silencio. Entonces existían las radios a transitores con el audífono. Sí.
todos con el audífono y el libro abierto. Sí. En cuanto alguien grita, se terminó esto, todo. Sí. ¿No es cierto? Entonces de la clase, éramos 6 hinchas de Independiente en el medio de 20 hinchas de River, de los pibes, de los compañeros. Entonces estábamos todos, imagínate. Fue un partido dramático, tuvo un episodio notable que fue un penal que el árbitro Humberto de la Casa le hizo patear 3 veces a Roberto Aníbal Tarabini. 2 veces lo atajó Cejas y el tercero lo hizo. Independiente ganó 3-2. Por supuesto estallamos todos. Y yo en un momento dije, pero yo no puede ser que, porque lo que sufrí, lo comprendo perfectamente, yo sé lo que sufrí ese partido, una cosa dramática, transpirando, todos abrazados, llorando, el profesor llorando, la alegría, y los compañeros nuestros llorando, le dije, no puede ser, no puede ser. Y ahí dijo, ¿qué? Se sacó la camiseta, pero ¿cómo hace para sacarse la camiseta y sacarse la pasión con eso? No me costó nada, así que querida, me evité males mayores, como quien dice, y mira que hubo mucho para festejar después de Claro, así que no te creas que después me subí al... No, nada. En absoluto. Nelson, volviendo un poco a la infancia, ¿cómo define su propia infancia? ¿Tiene a su mamá y a su papá? Sí, mi mamá y mi papá viven. Yo tuve una linda infancia. Nada extraordinaria, pero linda. Bien de barrio. Yo vivo por acá cerca, ¿no es cierto?, en Villa, así que esta zona todavía sigue siendo barrio, era mucho más barrio, así que era un lugar donde jugábamos a la pelota en la cuadra, sin ningún peligro, donde los chicos estábamos en la cuadra, sin ningún tipo de peligro. Y ese era el hábitat en donde nosotros compartíamos todos los juegos de chicos. Y a mí me gustaba mucho el colegio. Yo fui al colegio Nuestra Señora de Luján, así que me divertía mucho ir al colegio y me divertía mucho haciendo las actividades que hacía como todos los pibes. Así que fue una muy linda infancia, bien de barrio.